Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina. Dice la palabra del Señor, Nehemías capítulo 2, versículos 11 al 20. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche, y oí unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así se esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. El tema que vamos a estar considerando se titula Examinando los daños. Examinando los daños. La semana pasada comenzamos a considerar las realidades a las que se enfrentó Nehemías cuando comenzó a evaluar el daño en la ciudad de Jerusalén. Él ha hecho un largo viaje de regreso a casa y estoy seguro de que sus pensamientos estaban consumidos por aquello que encontraría cuando llegara a Jerusalén. Debemos tener en cuenta que Nehemías nunca había visto Jerusalén, hermanos, nunca en su vida. Habían pasado más de 150 años desde que los judíos fueron llevados como esclavos a Babilonia. Nehemías se dirige entonces a una tierra que nunca ha visto, enfrentándose a una tarea enorme de la que realmente no tiene detalles, y sin embargo está decidido a reconstruir la muralla de la ciudad y restaurar la devastación de Jerusalén. Seguramente estaríamos de acuerdo en que Nehemías no era el judío promedio. Ocupaba una posición de prominencia en Susa y muy probablemente podría haber estado ahí con una vida relativamente sencilla y feliz. Sin embargo, Nehemías buscó servir al Señor y conocía la importancia de Jerusalén y la necesidad de que el pueblo de Dios habitara la tierra y que adorara a Dios ahí. Bueno, nosotros necesitamos santos como Nehemías en nuestros días. Es cierto que tenemos vidas muy diferentes, muy distintas a la que él estaba viviendo, pero necesitamos aquellos que estén dispuestos a hacer los sacrificios que sean necesarios por el bien de la iglesia y para glorificar a Dios. Necesitamos a aquellos que dejarán a un lado la preferencia y ganancia personal
para restaurar lo que ha sido perdido en nuestro tiempo, en nuestras vidas o en nuestra generación. Esta mañana quiero entonces retomar lo que dejamos la semana pasada con respecto a los desafíos que Nehemías enfrentó al inspeccionar los daños. Repasemos rápidamente lo que meditamos en ese sermón anterior. Nos ocupamos de la inspección de la ciudad según los versículos 11 al 16. Estos versículos revelan cómo Nehemías inspeccionó el estado de la ciudad y considerar así la tarea que tenía por delante. Este ejercicio le permitió tener en cuenta varios procedimientos y realidades. Según los versículos 12 y 16, él llevó a cabo una inspección privada. Según el versículo 12, fue una inspección motivada por Dios. Y según los versículos 13 al 15, fue una inspección cuidadosa y con suma precisión. ¿Qué más nos dice aquí la palabra de Dios con respecto a esta examinación que está haciendo Nehemías de los daños en Jerusalén? ¿Qué nos dice esto? Bueno, en los versículos 17 al 18 vemos que Nehemías llevó a cabo este trabajo para presentar un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Tenemos un momento para considerar, ¿verdad?, lo que está haciendo Nehemías y entonces ver las instrucciones que él va a presentar a los habitantes de Jerusalén con respecto a las cosas que él encontró. Y dice la Biblia en el versículo 17 de Nehemías capítulo 2. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. En primer lugar, Nehemías les habla acerca del diagnóstico y les presenta un diagnóstico preciso. Nehemías les dijo, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Él nunca buscó ser engañoso ni manipulador, hermanos, con respecto a la descripción de la ciudad. Había inspeccionado la ciudad y había descubierto lo grande de los daños. Los daños eran enormes, hermanos. Él sabía que no iba a ser una tarea fácil. Y eso es precisamente lo que le está diciendo al pueblo. Queda mucho trabajo por hacer y eso va a requerir un esfuerzo sumamente comprometido. Reveló un retrato preciso de lo que él había descubierto. En esta revelación, en esta instrucción que da Nehemías, él está siendo sincero y honesto acerca de la necesidad que tenían enfrente de ellos. Como ya he dicho antes, hermanos, y lo estuvimos meditando bastante en el mensaje anterior, nosotros también tenemos la necesidad de ser honestos, sinceros, francos, con respecto a las condiciones actuales a las que nosotros nos enfrentamos como iglesia y como cristianos. Podemos fingir que todo está bien. Podemos engañarnos a nosotros mismos. Podemos evitar ver las necesidades y hasta podemos describirlas como mínimas. Pero al hacerlo, nos engañamos a nosotros mismos y a los que nos rodean y sin duda alguna, la posible solución jamás tendrá un buen resultado. Porque cuando uno simula sobre cierta condición, ya sea espiritual o de cualquier naturaleza, obviamente el tratamiento pues no va a tener un efecto positivo, precisamente por la simulación. Y Nehemías no quiere eso, él es sincero, honesto, franco, y con toda precisión les habla acerca de cómo está la ciudad. Luego en el versículo 17 sigue diciendo, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Las instrucciones de Nehemías fueron llenas de pasión.
estaban llenas de pasión. La tarea que tenía entre manos era monumental, pero Nehemías no perdió el tiempo y no le faltó pasión por el trabajo, hermanos. Inmediatamente animó a la gente a levantarse y poner manos a la obra. La ciudad estaba en ruinas, el pueblo de Dios había sufrido oprobio, estaban en tremenda humillación y Nehemías trató de poner fin a ese oprobio. Quería restaurar la ciudad a su antigua gloria. Como diciendo, ¿verdad? Es cierto, la humillación es grande, las condiciones son terribles, pero no tienen por qué continuar así. La tarea a la que nos enfrentamos nosotros también es complicada, hermanos. Años de negligencia. Vamos a tratar con años de indiferencia y complacencia que han generado una serie de problemas y desafíos para nuestra fe. Hemos estado callados en la obra de Dios. Hemos estado inactivos demasiado tiempo, hermanos. Es hora de que los redimidos del Señor se levanten y enfrenten los desafíos que tienen hoy en día. Gran parte de la adversidad a la que nos enfrentamos puede atribuirse a nuestra propia complacencia y negativa a defender y expandir la verdad. Nosotros servimos al Rey de Gloria y no debemos temer, ni siquiera debemos sentir vergüenza, ni siquiera debemos disculparnos tampoco por el mensaje que vamos a predicar al mundo. Necesitamos volver al camino. Necesitamos buscar al Señor para que restaure la iglesia y para que restaure nuestras propias vidas. No será fácil. Los daños son muy grandes. Porque hemos sido honestos con eso. Yo espero que sí, que cada uno sea honesto. Y que entonces nos digamos, eso no tiene que continuar así. En el versículo 18, para animar al pueblo, Nehemías les cuenta acerca de la mano de Dios en el asunto. El texto dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Los que escucharon a Nehemías hablar conocían la devastación de Jerusalén. Ahora ya estaban bien informados, ahora conocían exactamente cuáles eran los daños. Eran muy conscientes de todo lo que había que hacer y puede haber sido un poco quizás pesimista o quizás escépticos con respecto al trabajo, hermanos. Yo no dudo que entre la multitud probablemente alguien diría, no, esto es demasiado. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí ya no hay nada que hacer, quizá hubo escepticismo, pesimismo, algo. Es probable que muchos pensaran que la tarea era demasiado grande para superarla. Por eso Nehemías trata de ¿qué? De tranquilizarlos, de animarlos en el Señor. Y entonces les revela ¿qué cosa? Les reveló que Dios lo había llamado a esta tarea, hermanos, que no estaba ahí por gusto propio, por una iniciativa propia. Reveló que la mano poderosa de Dios estaba sobre él y sobre la obra que estaban determinados a llevar a cabo. También les reveló que el rey había dado su aprobación, así como la promesa de suministrar los materiales necesarios e indispensables para la construcción de la ciudad. Así que no había ninguna razón para quedarse de brazos cruzados. Sí, el daño es mucho, ya les dijo, miren, la cosa está así, es algo terrible lo que está pasando aquí, pero no se preocupen, no pierdan el ánimo, no caigan en el pesimismo, les dice. Dios me mandó a hacer esto y además el rey nos ha prometido estas cosas. Así que dado que Dios había ordenado la obra y además el rey de Persia también estaba interesado en eso, pues no hay razón para fracasar. Lo que hay es ganancia, hermanos. Lo que hay es éxito. Habría sido una tontería no haber emprendido la obra
ante estas cosas buenas que tenían. En primer lugar, la mano de Dios, y en segundo lugar, la aprobación del rey, el apoyo del rey, el apoyo económico del rey. Sería una tontería quedarse sin hacer nada. Bueno, a medida que examinamos la tarea que nosotros tenemos, también parece difícil, ¿no? ¿Ya la examinó, hermano, siquiera? ¿O nada más me escuchó y hizo oídos sordos? ¿Ya está consciente de que hay algo que restaurar en su vida? ¿Ya está consciente que hay algo que restaurar en la congregación? ¿Que tenemos que cambiar cosas? ¿Que tenemos que mejorar otras? ¿Ya está consciente de eso? ¿Ahora sí o nada más me está escuchando? Bueno, si ya vemos lo que hay que hacer, sabemos que es bastante, es abrumador y es complicado. ¿Por qué? Porque vamos a tratar con años de abandono, de devastación. La iglesia ha perdido su influencia, hermanos. La iglesia ha perdido el respeto de la sociedad. ¿Qué cree usted que piensa la gente aquí de alrededor de esta congregación? Déjeme decirle lo que piensan. Nada. Somos insignificantes. No somos nada para las comunidades de aquí del área. Es más, ¿qué piensan las sectas religiosas sobre esta congregación? Déjenme decirle qué piensan. Nada. Si yo fuera a preguntar allá a la iglesia que está acá o a la otra congregación que está acá o a la que está por allá, a lo mejor algunos dirían, ¿a poco hay una iglesia ahí? Sí, hay una congregación ahí en la calle fulana, número tal. No, me parece haber visto, pero yo pensaba que no había nada ahí. No se oyen. Hemos perdido influencia, hemos perdido respeto. Y muchos simplemente no tienen corazón para cambiar eso. Les basta congregarse, sentarse, comer la cena e irse pensando que con eso es suficiente, al menos para ellos. Dice, yo ya cumplí, ya vine, me congregué, me tomé la cena, escuché el sermón, o mejor dicho, soporté el sermón y ya. Ya pasé el cielo, ya estoy en el cielo yo. Ya estoy en la gloria. Cuando llegue el día del juicio, Él me va a decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel. En lo muy poquito, en lo muy poquitito has sido fiel. Esa es la mentalidad de muchos hermanos. Mis hermanos, pero una cosa debemos tener presente. Nosotros servimos al mismo Dios de Nehemías. Es el mismo. Es exactamente el mismo. Y de seguro, Él no quiere una iglesia en decadencia. Él no quiere cristianos en miseria. Él no quiere cristianos estancados. Él no quiere cristianos derrotados por el pecado. Él no quiere iglesias mundanas. Él no quiere esas condiciones. ¿Qué quiere? Quiere una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Eso es lo que Él quiere, porque lo ha dicho ya. Eso es lo que ha dicho. Es más, ha hecho lo suficiente para eso. Mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, para limpiarnos. ¿Para qué? Para que seamos una iglesia gloriosa. Eso es lo que Él quiere. Ahora decimos, hermanos, que es muy difícil. Está muy complicado. Bueno, cuando usted piensa en las complicaciones, en las dificultades, en los obstáculos, piense también que tenemos el mismo Dios que mandó a Nehemías a reconstruir la ciudad. El mismo. Él proveyó para ellos. Y Él sin duda alguna proveerá para nosotros cuando tengamos la misma disposición que tenía Nehemías. Hemos sido comisionados por el Señor para llevar a cabo su obra, hermanos. Así que tenemos eso de entrada. Así como Nehemías fue escogido, mira, ve y haz esto, nosotros también hemos sido ya comisionados para la obra.
Y si, dado que Dios comisionó a Nehemías, Dios proveería lo necesario para esa obra, entonces sin duda alguna, hermanos, ese mismo Dios que también nos ha comisionado, también va a proveer todo lo necesario. Mientras estemos con Él y por su poder, con la unción de su Espíritu revelado a través de su palabra, no podemos fallar, hermanos. Si estamos fallando, de seguro no es por la parte de Dios. De seguro no es por la parte de Dios. Dios nos ha llamado a servirle, no a mirar la oposición o a las dificultades asociadas con la obra. Él no te escogió para eso. No dijo, mira, te voy a rescatar para que te pongas a ver qué difícil es la cosa y te desanimes, te sientes y te calles. No, Él no nos escogió para eso. Si el mundo está en ruinas, moralmente hablando, espiritualmente hablando, nos llamó ¿para qué? Para reconstruir. Nos llamó ¿para qué? Para restaurar. Nos llamó ¿para qué? Para salvar, para rescatar almas, para eso. No nos llamó para que digamos, mira cómo está el mundo, ay no, apártate, vámonos, vamos a encerrarnos todos aquí. No, nos mandó a conquistar, nos mandó a restaurar y sin duda alguna podemos lograrlo porque Él nos comisionó para eso, hermanos. Una de las razones por las que uno puede predicar allá afuera con toda confianza y gritar a los cuatro vientos lo que Jesucristo ha hecho, lo que dice la Biblia acerca del pecado, el sacrificio de Cristo, la muerte, su resurrección, la palabra de Dios, la verdad, es precisamente porque tenemos el respaldo de Dios. Tenemos el respaldo de Dios, hermanos, y pase lo que pase, Dios va a ser glorificado. No importa lo que suceda. Y entonces dice Nehemías en el versículo 18, y dijeron, vean la respuesta del pueblo, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Es decir, su mensaje fue persuasivo. Tenga en cuenta que las cosas no habían cambiado en Jerusalén. La devastación que Nehemías contempló todavía estaba ahí. Era una realidad. El trabajo sería un gran reto. Habría oposición incluso que tenían que enfrentar y obstáculos que superar. Sin embargo, la gente no señalaba las dificultades, sino que eligieron estar a la altura de las circunstancias y dedicarse a la obra encomendada. Esa es la clave. Una de las razones por las que como iglesia a veces fracasamos, hermanos, y no nos levantamos, es porque tenemos toda la atención puesta en las dificultades. Toda la atención se va ahí, toda la energía nuestra, todo nuestro ánimo, nuestra fortaleza es, no, pero está esto y esto y esto, no. Estamos enfocados en eso. Cuando ese no es el enfoque, ciertamente debemos ser honestos. Debemos ser sinceros de qué es lo que necesitamos corregir, qué es lo que necesitamos cambiar, qué es lo que necesitamos dejar, qué es lo que necesitamos introducir. Pero una vez que tengamos esa conciencia de cómo están las circunstancias, entonces hay que estar a la altura de esas circunstancias y dedicarnos a lo que tengamos que hacer según Dios. Yo, hermanos, y ningún predicador sobre la tierra puede ofrecerles la promesa de un camino sencillo, fácil. Sabemos las dificultades que tenemos por delante. Somos muy conscientes de los obstáculos que debemos superar como iglesia. Sabemos que cuando procuremos servir al Señor y avanzar para su gloria, los obstáculos que se hagan más evidentes, incluso enemigos, tratarán de detenernos, de desanimarnos. Dios nos ha llamado a trabajar para Él. Hay mucho trabajo que hacer y necesitamos, ¿qué cosa? La misma actitud y compromiso que el pueblo de Israel desarrolló, hermanos. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Ellos no están respondiendo a un buen discurso. Ellos no están respondiendo a un hombre carismático, hermanos. Se están viendo motivados como quien dice por pura emoción. No.
Ellos están respondiendo ante la realidad de las circunstancias y ante los beneficios que tienen para cumplirlo. Por eso dicen, bueno, la tarea es mucha, la devastación es grande, hay dificultades, hay oposiciones y además tenemos a Dios y tenemos también la ayuda del Rey, así que levantémonos y restauremos. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Necesitamos levantarnos y permanecer en el Señor para que nos dé fuerza. Permanecer en la fuerza del Señor, enfrentando los desafíos que tenemos por delante con total seguridad y compromiso. Cuando Nehemías estuvo examinando los daños, entonces, llevó a cabo una inspección de la ciudad, honesta, franca, y luego amonestó al pueblo para poner manos a la obra. Y afortunadamente, hermanos, el pueblo tuvo una actitud correcta. Y nosotros necesitamos esa misma actitud. Ahora, en los versículos 19 al 20, cuando todo parecía muy bien, hermanos, cuando miren, Nehemías les dice, amigos, hermanos, compañeros, vamos a trabajar, Dios está con nosotros. El pueblo dice, sí, vamos a trabajar. Se presentó el pero, hermanos. Ahí está el pero, siempre el pero. Versículo 19. Pero, ¿ven? El pero marca un contraste. Algo inesperado está brotando aquí. Pero cuando lo oyeron Sanballat, horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Se presentó la oposición. O sea, le estoy diciendo, hermanos, en cuanto empecemos a levantarnos, a dar vida, a caminar, a avanzar en medio de la oscuridad o de los escombros, los perros van a comenzar a ladrar. Mientras estemos quietos no pasa nada. ¿Qué dice cuando viene el perro? No te muevas, quédate quieto. Y sí, el perro no hace nada. Pero cuando empieza a caminar, entonces el perro empieza a ladrar. Eso es natural. Y ahorita como iglesia estamos queriendo avanzar, y necesitamos avanzar con buena actitud, confiados en Dios, hacer la obra, hermanos, ir a predicar, ir a enseñar, ir a invitar personas a hacer la obra de Dios. Van a empezar a salir, ¿qué cosa? Los obstáculos, las oposiciones, eso es inevitable. Nehemías había incitado al pueblo a la acción, pero no pasó mucho tiempo para que la oposición se hiciera evidente, apareciera. Lo mismo ocurrirá en nuestros días, en nuestro caso. Las características de la oposición son prácticamente las mismas, mis hermanos, las mismas, y qué bueno. Porque si yo puedo entender y conocer la oposición aquí, en este evento histórico, entonces sé cómo la puedo enfrentar hoy en día. Es lo mismo. Como los boxeadores, cuando van a pelear con alguien, ¿saben qué hace antes de la pelea? No solamente entrenan, no solamente se alimentan bien, sino que estudian al contrincante. Ven sus peleas previas para ver cómo se mueve, a ver cómo golpea, cuál es la mano que más usa, cómo es su defensa, lo estudian con mucho cuidado. Bueno, nosotros aquí tenemos contrincantes y ya están aquí históricamente y podemos estudiarlos. Y mire, lo primero que hacen los contrincantes, lo primero que hacen los contrincantes es usar el escarnio. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Sanballat, Tobías y Gesem inmediatamente comenzaron a burlarse, a mofarse y a reírse de la gente. Para ellos esto era un esfuerzo insensato. Los judíos eran percibidos como personas débiles e inútiles.
Y estos hombres venían a juzgar su trabajo, sus intenciones, y la veían como una intención, como un trabajo inútil, irrealizable. ¿Qué es esto? Como diciendo, ¿qué pretenden? Como diciendo, ¿qué no ven su realidad? ¿Qué no ven cómo están las cosas? ¿Qué no ven cuán inútiles son ustedes? ¿Qué no ven cuán pobres son ustedes? ¿Qué no ven que no tienen fuerza para una cosa tan grande como esta? Literalmente se rieron de ellos solamente por considerar la tarea de la reconstrucción, porque todavía no empezaban. Nada más oyeron que querían reconstruir, oyeron que querían trabajar, oyeron que querían servir a Dios. Y entonces dijeron, véanse inútiles, véanse cómo están, vean en el oprobio en el que se encuentran, vean la obra tan grande. Bueno, las cosas no van a cambiar en nuestros días. Ciertamente que la oposición que nosotros enfrentamos hoy, pues no son Sanballat y Tobías, pero tienen la misma actitud. Buscan, ¿qué cosa? Desalentar nuestra fe. ¿Qué es lo que querían hacer estos hombres? Ya los vieron animados, ya vieron a Nehemías ahí bien puesto, firme, y ya vieron al pueblo decir, levantémonos y edifiquemos. ¿Qué es lo que quieren entonces con el escarnio, con las burlas? Quieren desalentarlos, que pierdan el ánimo, que pierdan el alma, que pierdan sus intenciones, que pierdan la fe. Los que nos rodean son conscientes de la intolerancia hacia el cristianismo, mis hermanos. Y quizás hay gente en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en nuestro entorno, que nos va a querer, ¿qué? Desalentar. ¿Cómo? Escarneciendo. Oye, ahora muy cristianos. Nos van a criticar, se van a burlar, van a echarnos en cara nuestras debilidades, nuestros errores. ¿Para qué? ¿Cuál es la agenda? ¿Por qué un familiar mío me diría, bájale a tu cristianismo? ¿Por qué un amigo me diría eso? ¿Por qué un vecino? ¿Por qué el mundo? Mientras yo predico la palabra casa por casa o a viva voz en la calle, ¿por qué me escarnecería? ¿Por qué se burlaría? ¿Por qué me criticaría? Porque quiere, ¿qué? Desalentarme. Quiere desanimarme. ¿Y por qué quiere desanimarme? Por su anticristianismo. Porque está en contra de Dios, porque es una persona inicua, impía. Por eso, si usted tiene hijos incrédulos y le critican a la iglesia, a los hermanos, al trabajo, a la fe, es porque ellos son impíos. Vecinos, amigos, conocidos, la gente del mundo, porque son impíos y no quieren que la obra del Señor prospere, no quieren que usted prospere en la fe, no quieren eso. ¿Saben hasta qué punto el mundo está alejado de los principios de Dios? El mundo nos ve, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo nos ven nuestros hijos incrédulos? Nuestro cónyuge incrédulo, nuestros amigos incrédulos, nuestros conocidos incrédulos o el mundo incrédulo. ¿Cómo nos ve? Como tontos, ignorantes, necios.
Así nos ven. Porque estamos tratando de hacer algo que ellos dicen es imposible. ¿Quieres cambiar el mundo? ¿Quieres cambiar a la sociedad, a la colonia, a la familia? Ese es un trabajo imposible. No se puede. Y nos van a querer desanimar. ¿Cómo crees que vas a poder cambiar a tu marido alcohólico? Pues, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que vas a convertir a tu familia para la fe? Es un iluso. ¿Cómo crees que vamos a cambiar nuestras tradiciones por tu débil cristianismo, tu incipiente fe? ¿Cómo se te ocurre eso? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es esto que hacéis vosotros? Es exactamente lo mismo, hermanos. Lo mismo, exactamente lo mismo. Se nos considera ignorantes, tontos, débiles. Sienten que nada puede impedir su agenda de pecado y que somos tontos, ingenuos, ilusos al intentarlo. Entonces debemos tener en cuenta, sin embargo, que no somos la primera generación que va a enfrentar escarnio, el ridículo. No seremos la primera generación ni seremos la última. Los tiempos son difíciles, pero no pueden ser más difíciles de lo que fueron en los días de Nehemías. Son difíciles, sí, pero no más difíciles. Tenemos que mantenernos firmes frente a la oposición y decidir seguir adelante, incluso si el mundo dice que no vamos a poder. Simplemente no les crea, créale a Dios. No les crea. Si le dice, no, estás loco, eres un iluso, ay, eres un hipócrita, ay, eres esto, eres lo... No crea su discurso, no crea sus preguntas, no reciba sus burlas. Créale a Dios, créale a Dios. Y Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Créale a Dios. Si el mundo no cree en el perdón, en la restauración, en la redención, en el poder de la sangre de Cristo, con su pan se lo coman. Usted créale a Dios. No se deje convencer por las burlas, por el escarnio. ¿Qué es esto que hacéis vosotros? Y luego preguntan, ¿os rebeláis contra el rey? Es la pregunta insidiosa, mañosa. Ahí en el verso 19, ¿os rebeláis contra el rey? ¿Sabe cuál es el propósito de esa pregunta? Quieren provocar miedo, hermanos. Quieren provocar miedo, temor, porque ¿quién va a atreverse a provocar al rey? Y más nosotros que somos un montón de esclavos, miserables y pobres, sin fuerza militar, ni económica, ni política. ¿Quién de nosotros se atrevería a provocar al rey? Entonces ellos quieren generar ¿qué? Miedo, temor. ¿Para qué? Pues para que los corazones se desalienten, se desanimen. ¿No sabes qué? No muevan ni una piedra porque igual el rey se enoja. ¿Qué tal que cuando el rey vea que ya va la bardita y de repente se va a enojar? Va a decir, bueno, ¿que estos qué? Órale, se los tumbo rápido y voy y los mato a todos, vámonos. Entonces mejor no le movamos. Como a veces decimos, ¿verdad? Oye, a este hay que decirle de la Biblia, hay que decirle la palabra, hay que decimos, no, ni le mueva, porque se va a enojar. No. Ahí va usted bien animado, le voy a predicar. Pero luego le ve la cara y dice, no, mejor después. Mejor luego, porque no, quién sabe cómo se vaya a poner. Porque el pecador así reacciona. Cuando le habla a usted de la Biblia es como si le echara agua bendita al poseído demoníaco. Y le da miedo.
Y estos pensaron que si podían hacerles temer una represalia del rey, eso iba a desalentar sus esfuerzos. Trataron de señalar la enormidad de la tarea que tenían entre manos y querían que la gente creyera que sus esfuerzos eran inútiles y hasta aventurados. Bueno, eso mismo pasa hoy. Porque cuando nosotros predicamos, nos van a decir cosas tales como: ¿de verdad esperas cambiar y conformar a la sociedad a tu mensaje, a tu opinión, a tu punto de vista, a tu interpretación? ¿Te crees el dueño de la verdad? ¿Realmente esperas poder superar las políticas del gobierno tan populares? ¿Esperas alcanzar esos estilos de vida que están contentos y satisfechos viviendo alejados de Dios? ¿De verdad esperas alcanzar a los que no conocen a Cristo ni a la Biblia? ¿Qué crees que pueda pasar si de pronto empiezas a extender tu mensaje, tu predicación, tu influencia? ¿No crees que puedes provocar a ir al gobierno? ¿No crees que puedes acabar preso? ¿No crees que pueden lincharte y golpearte por andarle diciendo cosas? ¿No crees que puede dejar tu casa? ¿No crees que puede abandonarte tu hijo, o tu esposo o tu esposa por estar ahí dando guerra con la Biblia? ¿No temes? Estás provocando un conflicto. ¿Y nos da qué? Miedo. Nos da miedo. Entonces, a pesar de eso, sin embargo, en ninguna parte en la Biblia se nos dice que hay que permanecer en silencio ante la necesidad espiritual de los demás. No, el Señor no nos llamó, no nos mandó al mundo para hacernos amigos del mundo, para hacerlos caime bien. No, los caime bien. Mira, esto se llama muy bien con todo el mundo. Prostitutas, borrachos, fornicarios, adúlteros, con todo el mundo se llevan bien. Es más, su iglesia recibe todo, cascajos espirituales, todo. Es un basurero espiritual ahí. Son los caime bien, los sonrisitas. Ellos nunca reprenden a nadie, ni hablan del infierno, ni señalan los... No, ellos son los caime bien. Así nos mandó Dios. Eso hizo Pablo allá con los Gálatas, cuando fue y les habló de la condición terrible en la que se encontraban y cómo respondieron con violencia a ellos, hermanos. Ahora veían a Pablo como ¿qué? Como muchos nos ven a nosotros, como enemigos. ¿Por qué veían a Pablo como un enemigo? Por decirles la verdad. Nada más por eso. Y esa es la reacción que van a tener los opositores al Evangelio. ¿Qué podemos hacer ante eso entonces? Bueno, ¿qué hizo Nehemías? Versículo 20. Dice el texto: y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. La oposición pensó que tenían un buen argumento, hermanos, con su escarnio, con sus preguntas. Realmente pensaron que iban a desalentar el trabajo y que iban a lograr el objetivo de que Jerusalén siguiese destruida y ellos siguieran como esclavos. Sin embargo, había un factor importante que no habían incluido en su ecuación. ¿Qué cosa? El poder y la guía de Dios. Se les olvidó eso. Ellos estaban ignorando la fuente del poder de los santos. ¿Qué dijo Nehemías ahí? ¿Qué dijo? Ahí habla de la fuente de nuestro poder, el Dios de los cielos,
Él nos prosperará. El Dios de los cielos nos prosperará. Él es la fuente de nuestro poder. Nosotros también necesitamos que se nos recuerde de vez en cuando cuál es la fuente de nuestra fuerza. ¿Qué es lo que nos sostiene? ¿Qué es lo que nos mantiene? ¿Qué es lo que nos lleva a la victoria? ¿Qué cosa es? ¿Cuál es la fuente? No es necedad. No es que seamos necios y tercos, hermanos, como a veces nos dicen. Eres un necio, eres un terco. No, la fuente de nuestra constancia es Dios. Enfrentamos toda la oposición que este mundo pueda montarnos. Pero Dios nos ha llamado a una vida de servicio y Él nos va a equipar y nos va a proveer mientras le servimos. El mundo puede pensar que es inútil. Las personas pueden sentar que es algo ridículo. Pueden creer que estamos haciendo algo que es solamente una vanidad, un sueño. Pero a través de nuestro Dios podemos prevalecer sin importar las circunstancias o la oposición difícil a la que enfrentemos. Esa es la fuente de nuestro poder. También ignoraron el poder de nuestra unidad, hermanos. Dice el versículo 20, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Fíjese las expresiones. Fíjese los sustantivos. Fíjese los pronombres. Fíjese los verbos. Nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. ¿Quiénes? Nosotros. Está hablando del poder de la unidad. No fue que Nehemías dijo, yo voy a levantar la ciudad, yo. No. Dijo, nosotros, sus siervos. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a levantar y vamos a edificar. Soportaron el ridículo juntos. Soportaron la burla juntos. No se inmutaron juntos. El pueblo se mantuvo unido y se comprometió a completar la tarea, hermanos. Por eso hay un dicho que dice, la unión hace la fuerza. ¿Ven? Eso es una verdad. Y ahí está manifestada. Nosotros haremos esto y esto. Estar solo, hermanos, es difícil. Estar solo es difícil. Todos sabemos eso. Estar solos es difícil. Incluso cuando Dios creó a Adán, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Ven? Porque estar solo es difícil. Quizás si Dios hubiera dejado a Adán solo, pues, a lo mejor se habría vuelto loco. Imagínense cómo sería la vida de Adán solo. Con puras vacas, perros, gatos, pollos, pájaros, árboles. Vaya usted a saber qué loquera, cómo habría acabado loco, ¿eh? Loco. Solos es difícil, pero juntos es más fácil. Quizá por eso cuando Dios o el Señor mandó a los suyos a la gran comisión de 2 en 2, ¿verdad? Y aún así, si por alguna circunstancia un siervo se queda solo, ¿qué dijo? Yo estoy, ¿qué? Con vosotros. O sea, solos no. Un individuo puede sentirse tentado ¿a qué? A ceder a la presión, hermanos. Uno solo puede verse tentado a ceder a la presión, pero cuando está rodeado de aquellos que tienen una fe idéntica a la suya, se envalentonan. Mira, se envalentonan. Y ya viene otro y otro y tenemos la misma fe, no, pues a darle como nos toque. Entonces es más fácil mantenerse firme cuando estamos unidos, cuando estamos juntos. ¿Por qué? Porque ofrecemos aliento, soporte, apoyo. Tenemos que estar comprometidos con la causa, con la obra de Dios, todos. Tener el mismo sentir, el mismo pensar, todos. Se nos manda eso, hermanos. Se nos dice que estemos unidos y trabajemos juntos. ¿Para qué? Para lograr la tarea por muy grande que sea.
por muy grande que sea, cuando los hombres se unen, hermanos, hacen cosas extraordinarias. Y eso la historia lo demuestra. La historia lo demuestra. La Torre de Babel no la hizo una persona, hermanos. Que dijeran, ahí está el arquitecto que anduvo ahí batiendo y poniendo bloques. No, era el pueblo. Y dice la Biblia, especifica y clarifica que eran como uno solo. Y tenían una misma lengua. ¿Ve? Hablaban lo mismo, pensaban lo mismo, tenían la misma meta, los mismos temores, lo que usted quiera, pero eran como un solo hombre. Y Dios los tuvo que parar. Dios los tuvo que detener. Si Dios no interviene, hermanos, ahí seguirían. Y vaya usted a saber hasta dónde llega la torre. A lo mejor ya tan alto que ya se les acababa el oxígeno y caían como moscas. Decían, no, ya hasta ahí le paramos. Pero ahí estaban. Y Dios los tuvo que parar. Y así a través de la historia. ¿Cómo hacen las televisoras para ayudar a los pobres? Para juntar millones y millones y millones de pesos. ¿Cómo? Con centavitos de a 5, de a 10, de a 15, de a 200, de a 500, de a 300. Y bailan y hacen todo. Llámenos, todos juntos, llámenos. Todos ponen su granito de arena y mire, se juntan millones de pesos. La unidad hace la fuerza, hermanos. Ignorar que nosotros y no ellos somos el pueblo de Dios es muy importante también. Dice ahí el pasaje, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. ¿Por qué? Porque vosotros. Nehemías dice, escúchame bien tú, Tobías, Gesem, Sanbalat, vosotros, ustedes no tienen parte ni derecho en memoria en Jerusalén. No tienen nada aquí. Ustedes no tienen vela en este entierro. Vámonos. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Qué nos importa lo que diga un muerto? ¿Qué nos importa lo que diga un condenado al infierno, hermanos? ¿Qué nos importa lo que diga un ignorante que no sabe ni de dónde vino? Es más, ¿qué nos importa lo que diga una persona que cree que sus antepasados eran simios que se colgaban en los árboles? ¿Qué nos importa? Nehemías señaló que Sanbalat, Tobías y Gesem no tenían derecho ni siquiera a cuestionar el trabajo. Bueno, ¿y a ustedes quién los invitó? ¿Con qué derecho vienen aquí a preguntar qué están haciendo? Cuando alguien le diga a usted, ¿y qué pretenden ustedes? ¿Piensan ganar el mundo entero? Bueno, ¿y tú por qué tanta preocupación tienes? ¿Y a ti por qué te preocupa tanto o qué? ¿O quieres apoyar? ¿Estás interesado en apoyarnos? Que es mucha iglesia, ¿no? ¿Y qué te duele? Tú no tienes derecho ni parte en decirnos cuándo, dónde, cómo y hasta cuándo. Si nosotros como cristianos queremos adorar a Dios hasta las 3 de la mañana, ¿a ti qué? No, es que yo pienso que deberían hacer esto otro. ¿Y a ti quién te invitó? Si tú no eres miembro de la iglesia o no eres cristiano, porque puede ser que otros miembros de otras iglesias, ¿no?, digan, no, hermanos, es que eso que están haciendo no está bien, eso no es correcto. ¿Cómo andan gritando ahí esas cosas ahí? Vas a ofender a la gente, lo vas a hacer enojar, lo vas a provocar. A ver, ¿y a ti qué? Te dijimos que fueras a meterte ahí en medio, que vayas a defendernos o algo. No, hermano, te estoy diciendo, se agradece, pero no es necesario. No tienes parte ni suerte ni memoria en este trabajo. Así de simple, lo más claro, lo más decente, ¿no? Esta no fue una obra que incluyera a los del mundo, hermano. O sea, no era una obra que incluyera a Sanbalat. ¿Quién le dijo? A ver, Sanbalat, ¿usted qué opina? O Dios le dijo a Nehemías, ve y pregúntale a Gesem el árabe, a ver qué dice. A ver, porque ellos pues son hombres muy inteligentes, son hombres muy piadosos, muy preocupados por Jerusalén. Ve y pregúntales a ver qué opinan. Nada dijo Nehemías
ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Punto. No hay razón para escucharlos. No hay razón para oírlos. No hay razón para ponerles atención. No hay razón. Es que es un hermano muy respetado, aunque sea hermano, no es miembro de aquí. No es miembro, punto. Allá tiene su membresía en otra congregación, allá que se ocupe allá. ¿Quién le invitó? ¿Quién le dijo que viniera a decirnos? Nadie. No tiene parte ni memoria. Y esto que dice ese versículo a mí me anima mucho, hermanos. Me da mucho aliento lo que dice ese versículo. No me gusta el hecho de que los perdidos, los extraviados o los que no tienen parte ni suerte aquí, pues se condenen. No me gusta eso. No estoy diciendo, ay, qué bueno que se van al infierno todos. No estoy diciendo eso. No me alegro por eso, por su condición, pero sí me consuela saber que no tienen parte ni suerte conmigo, que yo no les pertenezco a ellos. Lamento mucho su condición espiritual. Es terrible que van al infierno, pero me estimula saber que no estoy en su mismo rumbo, en su mismo canal, en su mismo camino, que no tenemos parte ni suerte. Estamos comprometidos en una tarea que está efectivamente dentro de este mundo, pero que no es de este mundo. Dijo Jesús, ¿verdad? No te pido que los quites del mundo, porque aquí es donde vamos a trabajar. Aquí es donde está el campo para sembrar. Aquí es donde vamos a proclamar al Rey. Aquí es donde vamos a conquistar. Aquí es donde vamos a rescatar gente. Pero no somos de aquí. Estamos aquí, pero no somos de aquí. ¿Quiénes son ellos entonces para cuestionar nuestro trabajo? ¿Con qué autoridad? ¿Qué razón les respalda? ¿Qué Dios habla a través de ellos? Aunque traigan una Biblia, aunque digan que sean profetas, digan lo que digan. Si no tienen parte ni suerte aquí con nosotros, entonces no tenemos por qué escucharles. Hemos sido comisionados por el Rey. No necesitamos la aceptación o la aprobación del mundo. Puede que el mundo se nos resista. Pueden tratar de obstaculizarnos y derrotarnos y vencernos y burlarse, todo lo que quieran, pero no tienen parte en lo que estamos haciendo. No tienen derecho a interponerse en nuestro camino y no debemos temerles ni escucharles. No hay razón para eso. Ya me imagino usted ahí en su casa esperando a que el vecino venga y le diga cómo vivir. ¿Usted hace eso? ¿Ustedes hacen eso, hermanos? Tienen una cajita ahí afuera de su casa, recomendaciones para ver cómo vivimos nosotros. ¿Sí hacen eso ustedes? Y si alguien viniera y les dijera, oiga, vecino, ¿qué? Usted como que se levanta muy temprano, ¿no? Levántese más tarde. Imagínate, viniera alguien a decirle, oiga, no trabaje tanto. O trabaje más. O, ¿por qué no abraza a su perro? Yo le pido que abrace al perro todos los días. Oye, ¿qué le importa? ¿Verdad? Vaya, abrace al suyo allá. Vaya, tiene su casa, tiene su perro usted allá. Cómprese un perro más grande. Perrillo que tiene. No, nosotros no estamos oyendo a los vecinos y que cuánta luz gastamos o no gastamos nada, si tenemos calor o frío. ¿Qué importa? Bueno, en la iglesia es lo mismo. En la fe es lo mismo. Vienen sus amigos incrédulos. Serán muy amigos, pero no tienen parte ni suerte en nuestra obra. Serán familiares muy queridos, pero si vienen a criticar, a escarnecer, a señalar, es que ustedes son unos hipócritas, son hipócritas, el pecadote que andabas ahí, ¿y a ti qué? ¿Y tu pecadote tuyo? Yo tengo abogado, tú no tienes. ¿O no? ¿No dice la Biblia? Abogado tenemos a Jesucristo. Tú no tienes abogado.
¿Con qué derecho vienes a criticarme? ¿Y por qué me criticas mi pecado, mi error, mi tropiezo? Pero al mismo tiempo no te fijas en mi arrepentimiento, mi restauración y la obra que hago. ¿Por qué eso no? Porque tu agenda es ¿cuál? Desanimarme. Esa es tu agenda. Para que yo esté igual que tú, condenado. Entonces no tenemos por qué escucharlos, hermanos. Me alegro de participar en la obra del reino de Dios. Es un honor, es un privilegio, no una carga, hermanos. Ni motivo de miedo, es motivo de gozo. Oremos para que cada uno de nosotros pueda decir eso con convicción. Solo los que han nacido de nuevo tienen parte en esta gloriosa obra. Así que ¿se cuenta usted entre ellos? ¿Tiene usted el derecho? ¿Tiene usted el derecho? Si es así, ¿está dispuesto a hacer lo que el Señor le ha llamado a hacer? Esa es toda la cuestión. Estaremos dispuestos que a pesar de los daños, a pesar de los obstáculos, a pesar de las oposiciones, nos levantaremos y haremos la obra. Puestos de pie. Los llaman al Señor, eleven su canción, en dulces notas de dolor, en dulces notas de dolor, hacienda su mansión, hacienda su mansión, acción caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.